Hola, mi nombre es Leonardo Carabajal y en estos videos vamos a tratar de desarrollar los contenidos indispensables de filosofía de la historia, tanto para la carrera de filosofía como para la carrera de historia. Bueno, eh, comenzando con esta primera clase, donde mi intención es desarrollar los conceptos fundamentales e introductorios de la filosofía de la historia. En primer lugar, lo que me interesa desarrollar en esta clase es tratar de responder a la pregunta ¿qué es la filosofía de la historia?, los dos sentidos de la palabra historia, y luego dos grandes problemas o dos grandes temáticas a las cuales se va a dedicar la filosofía de la historia. La primera es los problemas epistemológicos de la historia como discurso científico, y el segundo es lo que se denominan las filosofías sustantivas o especulativas de la historia. Bien, ¿qué es la filosofía de la historia? La filosofía de la historia, y aquí vamos a tomar uno de los textos que vamos a utilizar como eje introductorio para las unidades del programa, que es el texto Introducción a la filosofía de la historia de Rosa del Bedrisi. La filosofía de la historia es una subdisciplina del campo filosófico que se va a concentrar en la reflexión de la historia. Es decir, la filosofía es una reflexión de segundo grado, donde puede reflexionar sobre los problemas de las acciones humanas y sus costumbres, por ejemplo, la ética, o puede reflexionar sobre problemas vinculados al conocimiento científico, como la epistemología. En este caso, la filosofía de la historia toma la historia en su conjunto y la considera objeto de reflexión. Ahora bien, hay dos grandes problemas que va a considerar eh, la filosofía de la historia, y son los siguientes. El primero es que la historia expresa un modo de ser en el mundo, lo que podemos denominar como una conciencia histórica o la existencia que es de carácter temporal y que se haya arrojado al mundo, como va a decir Heidegger. Y el segundo problema, en cambio, ya es entender la historia como un tipo de conocimiento científico. Y en este caso, los problemas de la filosofía de la historia se van a focalizar en cuestiones, sobre todo vinculadas al problema de la historia como discurso científico. Bien, la filosofía de la historia, entonces, vamos a tener a su vez dos grandes líneas o corrientes en función a dos formas de entender la historia. En primer lugar, se puede entender la historia y las filosofías de la historia que se han denominado en la tradición filosófica como filosofías sustantivas o especulativas. ¿Por qué? Porque refieren a una visión metafísica de la historia, en tanto ven cierta finalidad. Finalidad, entendido no como que algo culmina, sino que existen ciertas razones que permiten explicar un sentido de la historia. Aquí cabe aclarar que metafísica no se entiende como un conocimiento que está más allá de lo empírico, el concepto tradicional de la metafísica aristotélica o la crítica kantiana a la metafísica, sino que aquí metafísica se toma en un sentido más amplio. Un segundo concepto de historia es específicamente ya a entender no la historia como un modo donde los hombres se hallan en el mundo, sino que se refiere a la historia científica. Y aquí específicamente se tratan problemas epistemológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se tratan problemas de tipos vinculados a la explicación en la ciencia histórica, el método, la veracidad de los enunciados en el campo empírico, etc. Todos estos son casos de
problemas epistemológicos en la ciencia histórica. Ahora bien, otro concepto que nos va a servir para introducirnos en la filosofía de la historia es lo que, como por ejemplo François II, en la historia, conceptos y escrituras, y generalmente se suele considerar este análisis de corte semántico a raíz de la voz historia. Hay una semejanza entre el castellano y el francés, donde tanto el francés como el castellano tienen una misma palabra, pero que esta palabra refiere a cosas distintas. A diferencia del castellano y del francés, el alemán, el inglés, el italiano, por ejemplo, tienen dos palabras para referirse a estos dos fenómenos distintos. Entonces, por ejemplo, mientras en castellano el término historia refiere tanto para expresar la trama de los acontecimientos, y también el mismo concepto de historia refiere a el relato complejo que va a contar estos acontecimientos. En otras lenguas se utilizan dos palabras, como por ejemplo el alemán, Geschichte e Historie, o el inglés, que usa history y story. Entonces, son dos palabras, en el caso de las otras lenguas, que se utilizan para referir al término historia. A raíz de esta ambigüedad semántica, el pensador alemán Reinhard Koselleck, que es un representante de lo que se llama la historia conceptual. Y en función de esto, Koselleck reflexiona sobre el cambio semántico del concepto historia. Y él ahí lo que presenta es una tesis muy interesante, donde dice que la filosofía de la historia es un producto moderno. Y ahí refiere al cambio semántico que en el siglo XVIII, mientras en Alemania se utilizaba el término historia de origen latino, se va a modificar y va a introducir en los usos del lenguaje un nuevo término que es Geschichte. Y que este término va a tener una diferencia, porque mientras el término historia refería al relato de un suceso pasado, este nuevo término, Geschichte, no solamente remite a los sucesos del pasado, sino que introduce un nuevo elemento. ¿Y cuál es? Es la conexión entre los acontecimientos. Este nuevo elemento que introduce la Geschichte es lo que va a generar lo que se va a denominar el surgimiento de las filosofías de la historia. Va a decir Koselleck justamente que la Geschichte se fue consolidando como un colectivo singular. ¿Qué quiere decir esto? Que el término Geschichte va a aglutinar la suma de las historias individuales en su conexión intrínseca con la historia mundial. Es decir, esta conexión de los acontecimientos se va a pensar ahora como no van a ser meras historias singulares, sino que estas historias singulares se van a universalizar. De ahí este concepto de colectivo singular. Y un colectivo singular va a ser la idea de modernidad. ¿A qué refiere Koselleck cuando dice esto? Que mientras la historia, y en la historia teníamos distintos conceptos del tiempo histórico, la modalidad cíclica que tenía el concepto de la existencia griega, es decir, donde la existencia se hallaba bajo un círculo de necesidad que era inexorable, y que va a ser modificado por un modelo lineal en la tradición judío-cristiana a partir del texto bíblico y una modificación en el sentido del tiempo, donde la historia humana es un capítulo entre un génesis y un juicio final. Entonces aparece una linealidad en la historia.
La modernidad va a irrumpirse, va a decir Koselleck, y se va a instaurar como un tiempo nuevo. ¿A qué va a remitir esto? Que la modernidad va a romper con la idea lineal del tiempo y esta nueva linealidad lo que va a hacer es romper el pasado, la tradición, y va a proyectar todo hacia el futuro. Es decir, la idea de la modernidad consiste en romper con lo que Reinhard Koselleck va a denominar como categorías metahistóricas, es decir, que hay un tiempo, y en este tiempo tenemos el pasado, que él lo denomina como un cúmulo de experiencias con las que se va a romper, y toda la proyección del tiempo se va a centrar en el horizonte de expectativa que es el futuro. Bien,